ceguera espiritual, que es más común de lo que nosotros pensamos. La ceguera espiritual es un trabajo satánico muy inteligente, súper inteligente. Y el hombre fue creado de una manera, y esto tiene un plan, no fue creado así por gusto, en que usted tuviera ceguera espiritual. Es un plan de Dios. ¿Y por qué Dios creó al hombre con esta ceguera espiritual? O mejor dicho, con la capacidad, no con ceguera espiritual, con la capacidad de que el hombre tenga ceguera espiritual. Porque es la forma de poder condenar el pecado y poderle dar al hombre la posibilidad de ser salvo. Oigan bien, es un trabajo, es una obra muy inteligente del Señor que hay que entenderla. Los espíritus no tienen esta capacidad o esta incapacidad que nosotros tenemos. Porque ellos comprenden y conocen la verdad directamente. El hombre tenemos un velo. Ese velo es el cuerpo que nosotros tenemos. Es lo que nos vela la realidad, la verdad de la realidad. La realidad y la verdad están veladas por el cuerpo. Hay una realidad que nosotros vemos constantemente y vivimos, pero hay una verdad que está por encima de esa realidad y eso se nos vela por causa del cuerpo que nosotros tenemos. La parte espiritual de nosotros está velada, está escondida dentro de este cuerpo. Cuando nosotros nacemos en un alma que está, podríamos decirle, en inocencia de muchas cosas. Nuestra alma está inocente. Por eso vemos a un niño que no sabe mentir. Vemos a un niño que no sabe mentir. Pero vemos a un niño que es violento. Fíjense, vemos a un niño que no sabe mentir, pero vemos a un niño violento. ¿Cómo es eso? La mentira está en el alma. Es el alma la que tiene la capacidad de mentir o no mentir, no es el cuerpo. Pero la violencia está en el cuerpo. Es el cuerpo el que manifiesta esa violencia. El cuerpo es el que actúa con esa violencia. Y el alma, cuando aprende a mentir, empieza a engañar. Entonces vemos ahí cómo hay dos partes en un mismo ser que tiene una, podríamos decir, una inocencia, vemos a la misma vez una actitud violenta. ¿Qué nos está mostrando esto? Que el hombre tiene una dicotomía, tiene dos cosas a la misma vez, que ahorita lo vamos a ver un poco más perfecto. En el ángel, en el espíritu, no existe eso. Cuando el espíritu es mentiroso, todo su ser es mentiroso. Cuando el espíritu es violento, todo su ser es violento. ¿Me pueden entender? El hombre no. El hombre puede, el cuerpo no ser mentiroso, pero el alma ser mentirosa. El cuerpo puede ser violento y el alma todavía no es violenta, porque tiene esa dicotomía. Por eso es que el niño, Jesús dijo, dejen que el niño venga a mí porque aún no tiene pecado, es libre.
Pero cuando empezamos a pecar, que ya esa alma empieza a conocer la maldad y a manifestarla, entonces esa maldad nos mata. Y esa maldad se manifiesta ya en el alma y en el cuerpo. Entonces estamos viendo que el Señor habla de la ley del pecado en el cuerpo y el alma que pecare morirá. Entonces tenemos que identificar eso. Y le digo, lo importante que es identificar esto para que ustedes entiendan lo que se mueve en las vidas de cada uno de nosotros. Cómo es que nosotros estamos desobedeciendo, obedeciendo al Señor. Porque aunque estamos salvos, la ley del pecado está en nuestro cuerpo. La ley del pecado está en nuestro cuerpo, pero tenemos un alma salva. Y un alma salva es un alma que entiende el bien y el mal, pero que está presionada por un cuerpo que tiene contacto con una realidad, pero no con una verdad. ¿Me están entendiendo? Sí. Tenemos contacto con una realidad, pero no con una verdad. Quiero que entiendan bien esto, porque hay una gran diferencia entre lo que es realidad para nosotros y verdad para nosotros. Por ejemplo, para entender esto, en el capítulo 8 de Juan, verso 31, Jesús le dice, en el capítulo 8, verso 31, Jesús dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, escuchen bien, los que habían creído en él, porque estaban con él en ese momento, 8:31, estaban allí con él, y la palabra dice que habían creído en él, lo tenían como el Mesías. No estamos hablando de judíos que no han creído. Pónganse en la posición, nosotros estamos en la misma posición. Hemos creído en él, en ese aspecto. Si vosotros permanecéis en mi palabra. Ya creyeron en él, pero ahora Jesús le dice, si ustedes permanecen, no es que hayan creído en mí, sino que ustedes tienen otra asignación. Ustedes tienen que permanecer en mi palabra. ¿Y qué es lo que dice mi palabra? Ustedes tienen que conocerla y hacerla. Entonces dice, seréis verdaderamente mis discípulos. Tú puedes ser un creyente, pero no un discípulo. Ya dice que creían. Ahora, para que ustedes lleguen a ser mis discípulos, mis seguidores, unos conmigo, ustedes tienen que hacer lo que mi palabra, lo que yo les mando a hacer. Si no, no son mis discípulos. Entonces tenemos que tener pendiente eso. Bueno, hay hijos que no son discípulos, porque no obedecen, y aún siendo hijos. Son hijos, pero son hijos de desobediencia. Bueno, eso es otra cosa, ya eso no lo podemos determinar hasta que no terminen ellos su vida. Pero mientras estén en esa condición, están perdidos, están peligrando, perdón. Dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Pero hermanos, ¿cómo no son libres si ya conocían a Jesucristo? Ya seguían a Jesucristo, ya creían en Jesucristo. Ah, espérate, la libertad no llega por creer a Jesucristo nada más. La libertad llega cuando tú conozcas la verdad. ¿Por qué? Porque yo creo en Cristo, pero vivo una realidad, pero no vivo una verdad. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Vivo una realidad, miren, vivo una realidad, pero no vivo una verdad. Estoy viviendo la realidad del mundo, pero no estoy viviendo la verdad de Cristo. Entonces, sí, la realidad, yo estoy pensando cómo distinguir la realidad, por ejemplo, estamos aquí todos juntos, pero la verdad, quiénes somos, es el concepto de Dios sobre una realidad, como unos lentes. Ok, eso es parte, está muy bien. Ahora, hay una realidad, cómo yo vivo, no solamente cómo creo. ¿Qué hago en mi vida cotidiana? Porque la palabra de Dios es una palabra de llamamiento, de atención y de transformación. No solamente es de concepto de que soy, que tengo, sino cómo yo ahora manifiesto ese que soy y ese que tengo.
Porque si no manifiesto lo que soy y lo que tengo, estoy viviendo una verdad. No, estoy viviendo una mentira. Porque lo que soy no lo estoy manifestando. Si soy hombre de paz y no busco la paz, si soy hombre de misericordia y no tengo misericordia, si soy hombre de justicia y no tengo justicia, si soy hombre de palabra y no mantengo palabra, si soy hombre de amor y no doy amor, entonces tengo, pero no doy, no soy nada. Soy como dice el Señor. Tú dices que tiene amor, pero no lo manifiesta, era un símbolo que retiñe. Dice que eres amor, pero no lo manifiesta, era un símbolo que retiñe. Entonces Jesús le dice, a los que creyeron en Él, si ustedes no conocen mi verdad y la siguen, ustedes siguen siendo esclavos. Oigan lo que le dice. Cuando Él le dice, seréis libres entonces, cuando ustedes hagan la verdad, cuando ustedes vivan, conozcan la verdad. Entonces dice aquí, le respondió, los judíos esto le dicen, Señor, linaje de Abraham somos, escuchen bien, porque ahora viene a la posesión. Ellos dicen, nosotros somos linaje de Abraham, oigan lo que dice, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo? Nosotros no somos esclavos, porque el Señor le dice, si ustedes conocen la verdad, ustedes serán libres. Entonces ellos vienen aquí al concepto religioso que tenemos. ¿Qué es lo que soy? Lo que le decía a usted, hermana. ¿Qué soy? No, yo soy cristiano. Pero dicen ellos, nosotros somos hijos de Abraham. Y los hijos de Abraham no son esclavos. Porque nacimos de Abraham. Los esclavos son los que no son hijos de Abraham. Porque nosotros somos libertados. Igual que pasa en la iglesia. Igual que pasa el creyente. Somos hijos de Dios. Y dice Jesús. Y dice, perdón, y aún fíjate lo que le dice. Y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú? ¿Seréis libres? ¿Cómo tú vas a decirme a mí que vamos a ser libres si nosotros somos libres de nacimiento? Nosotros tenemos a Abraham en nuestra sangre. Yo soy cristiano, pero tu vida manifiesta a Abraham. Tu vida manifiesta a Cristo. Entonces, aquí está el problema de la ceguera espiritual. Tienen el concepto, pero no tienen la vida. Y esto es una obra bien trazada por Satanás. Dice aquí, Jesús les respondió, de cierto os digo, oigan esto, cuando la Biblia habla de esto, se sabe que está especificando y apuntando con atención. De cierto, oye, escúchame bien. En otras palabras, en español de oye, escúchame bien lo que te estoy diciendo. Atiende lo que te estoy diciendo y deja de pensar en lo que estás pensando. De cierto te digo, que todo aquel que hace pecado, no que nace de Abraham, no, el que hace pecado, esclavo es del pecado. Hay una esclavitud. Pero yo soy hijo de Abraham. Yo he creído en ti, Jesús. ¿Y qué es lo que le dice Jesús? Ustedes viven una realidad, pero no están viviendo una verdad. Ustedes están viviendo una realidad conforme a un concepto, pero no están viviendo la verdad de mi palabra. Ustedes se consideran que ustedes son libres y ustedes están siendo esclavos porque usted hace pecado. Y si tú haces pecado, tú eres esclavo de eso que tú haces. Igual que si tú haces justicia, eres esclavo de la justicia. Y cada uno recibe su bendición o su maldición. El que hace justicia, la recompensa. Recompensa de justo, del justo recibe justicia, recibe bendición de justicia. Recompensa de pecador, recibe recompensa de pecador. Pero el problema que quiero que entiendan es, hermano, que usted y yo tenemos que analizar nuestra vida o estamos velados por un velo que nos está engañando. Y todos los días tenemos esta guerra. Escúchenlo bien. Todos los días Satanás está tratando de ponerte un velo en tu entendimiento
para que tú creas que porque tú crees en Cristo, tú eres libre de la esclavitud. Y Satanás nos esclaviza. Nos esclaviza. Pero como esto es un mundo espiritual y nosotros tenemos un problema, vivimos en un mundo material. Y este mundo material nos engaña, nos confunde, nos llena de errores. Por eso Jesús dijo, la verdad es la que te hace libre. Sí, ya tú crees en mí, pero ahora necesitas hacer lo que yo mando. Tienes que entender. Vamos a seguir adelante en este proceso. Dice aquí. No. Este fue en el 8. Vamos a ir al capítulo 9, verso 35. Escuchen esto ahora. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, este es el ciego de nacimiento, Bartimeo. Este es el ciego de nacimiento. ¿Este es Bartimeo o este otro? Este es el ciego de nacimiento que el Señor lo mandó a lavarse los ojos en el estanque de Siló. Y Jesús se encuentra con él. Oyó Jesús que le habían expulsado, los expulsaron de la sinagoga, del templo. Lo expulsaron porque lo tenían como que él era un seguidor de Cristo y que era un pecador. Y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Fíjense, Jesús entró igual que con los judíos. Ellos creyeron, le dice, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondiendo él, dijo, ¿quién es Señor para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Aquí está, el Hijo de Dios. Se le presenta claro y sencillo. Y dijo, creo, Señor. Y le adoró en ese momento. Le adoró. Dijo Jesús, para juicio he venido a este mundo, para que los que no ven, vean. Y los que ven, sean cegados. Oigan esto. Oigan el juicio que está trayendo Dios. Ahora vamos a leer un poquito más. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? ¿Acaso nosotros también somos ciegos? Ellos tienen una razón. ¿Por qué? Porque ellos viven una realidad. El problema es la verdad. Ellos están viviendo su realidad. Yo soy ciego. ¿Tú viniste para qué? Para que los que están ciegos vean y lo que vemos y lo que estamos viendo seamos ciegos. Y nosotros también somos ciegos, que estamos viendo. Jesús les respondió, si tú fueras ciego, no tendrías pecado. Wow. Fíjate, esto que el Señor está diciendo aquí, dice, tú miras, pero tienes pecado. Si tú fueras ciego de verdad, tú no tuvieras pecado. ¿Por qué? Porque no tendrías el velo que te hace ver las cosas falsamente. La realidad del mundo es una mentira. Y allí está el pecado. Miren lo que está pasando aquí. Él se está yendo al mundo espiritual. Él no está hablando solamente, está diciendo, si tú fueras ciego de verdad, tú no tendrías pecado. Dice, mas ahora porque veis, tú dices que ves, pero tú lo que ves no es la verdad, tú lo que ves es una realidad falsa. Vemos, vuestros pecados permanecen. Entonces, el Señor nos está mostrando que nosotros a veces, a la realidad,
le llamamos verdad. A la realidad le estamos diciendo, eso es una verdad. Y Jesús dijo, si ustedes viven mi palabra, si ustedes hacen mi palabra, entonces ustedes serán verdaderamente libres. Y se le está hablando a creyentes, no se le está hablando a incrédulos. ¿Por qué? Satanás se ocupa, hermanos, de cegar nuestro entendimiento. Es el trabajo de él. Es el trabajo de él. Y tenemos que entender lo que hay y lo que somos. Somos seres que tenemos dos naturalezas, la espiritual y la naturaleza física, carnal. Y estas dos naturalezas pelean entre sí. Estas dos naturalezas pelean entre sí. En una está el Señor y en otra está Satanás. En el cuerpo, Satanás trabaja. En el espíritu, el Señor trabaja. Y ustedes tienen que entender, hermano, y tenemos que entender, no solamente ustedes, nosotros tenemos que entender esta situación. ¿Cómo podemos estar vedados a la verdad pensando que tenemos una verdad cuando lo que hay es una realidad? Y este es el problema crítico, verdaderamente crítico del ser humano. Vamos a Gálatas capítulo 4. Vamos allí a Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4, verso 1. Pero también dijo, entre tanto que el heredero es niño. ¿Quiénes son herederos aquí de las riquezas de Dios? Los hijos. ¿Quiénes son aquí herederos? Dije aquí. ¿Quiénes son herederos aquí? ¿Quiénes son herederos aquí? ¿Hay alguien que tiene temor de decir sí o no? ¿Tú eres heredero? Ok. Heredero aquí. ¿Hay heredero de Dios? Aquí sí. ¿Tú eres el único heredero? Todos somos herederos. ¿Seguro? Tenemos temor de decir si somos o no herederos. ¿Por qué tiene temor? ¿No se sienten herederos? ¿Pero de Dios o de...? ¿De Dios? Dije de Dios. De Dios, sí. ¿Somos herederos de Dios? ¿Sí? Parece como si hubiera un temor ahí, ¿no? ¿Verdad? ¿Que por qué aparece ese temorcito? Sí, pues de que lo estoy preguntando ahí. Me imagino que por respeto. El respeto. ¿Cuál es el respeto? ¿Respeto a quién? No, yo ya he contestado. A mí no me da... No, quiero saber cuál es la actitud. El respeto ese que tú dices. Lo que yo me imagino. Lo que tú te imaginas. Bueno, todo creyente en Cristo Jesús, todo hijo de Dios, es heredero de Dios. Y lo dice la palabra. Lo dice la palabra. Él es el que lo dice. Deberían de haber dado un grito. Yo soy heredero de Dios. Si lo eres. ¡Aleluya! Ahora, como estoy hablando de este problema de pecado, yo sé que también eso dice, espérate, ¿estoy bien o estoy mal? ¿Cómo es la cosa? Ahora dice, porque también dijo, entre tanto que el heredero es niño. Ahora, ¿quién aquí es niño en Cristo? Todos somos niños todavía, no estamos completados, no hemos nacido totalmente. Entre tanto que el heredero es niño, oigan bien, en nada difiere del esclavo. Quiere decir, es igualito que un esclavo. Mientras el heredero es un niño, es igual que un esclavo. Eso es lo que dice aquí. Todavía, mientras eres niño, estás en una condición similar a la de un esclavo. Dice, aunque es señor de todo, aunque tú seas, siendo niño, el señor de todo, el heredero de todo, aún tú eres como un esclavo. Sino que está bajo tutadores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. ¿Por qué? Porque todavía estás bajo aprendizaje.
y hay uno que te enseña, hay uno que te gobierna, hay uno que te ministra, y tú todavía estás aprendiendo. Estás igual que un esclavo, tienes que obedecer órdenes. Tienes que obedecer órdenes, porque eres un niño, estás aprendiendo. Ahora dice, así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Ahora esto se compara con la condición de los que estaban bajo la ley y los que están bajo la gracia. Y dice, y también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. En aquel momento había una esclavitud de la ley. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Entonces, todo niño está bajo un estado de esclavitud. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Nosotros todavía estamos en un estado de aprendizaje. Nosotros todavía estamos en un estado de esclavitud. Tenemos que darnos cuenta que tenemos una libertad en el Señor, pero estamos bajo tutores. Ya no estamos bajo la ley, pero nosotros estamos creciendo a la imagen de Jesucristo. Entonces, lo mismo pasa aquí en la relación de salir de la ley para llegar a Cristo, que estar en Cristo y llegar a la perfección de Cristo. Son dos condiciones diferentes, pero es el mismo proceso. Es un proceso de aprendizaje. Es un proceso de aprendizaje. Es un proceso de aprendizaje, es un proceso de crecimiento. Y el proceso de un niño es crecer y educarse. Entonces, nosotros tenemos que entender que estamos en el proceso de crecimiento. Cuando el Hijo de Dios, el niño, comprende la necesidad de todos los días conocer más la verdad y poner en efecto esa verdad, es como el niño cuando come. Cuando el niño de Dios considera que no necesita seguir creciendo, seguir buscando, seguir conociendo, seguir desarrollándose en justicia y en verdad, le sucede lo que le sucede a los niños cuando no comen. Se van autodestruyendo. Se debilita y se debilita. Y esto es una obra muy inteligente satánica. Muy inteligente satánica. Cómo Satanás va haciendo que a través de tus ojos, a través de tus sentidos, a través de lo que tú consideras, él vaya tomando la capacidad de hacer esto. Pero tengo que, como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y tu realidad te va traicionando en tu verdadera fidelidad a Cristo. Nuestros sentidos nos van traicionando y de tal manera que cometemos pecado y lo justificamos. Cometemos pecado y ¿qué decimos? Es que somos pecadores, es que somos carne, es que somos humanos, es que fulano me hizo, es que mengano me hizo, es que la vida es así, es que todo el mundo lo hace, es que yo tengo que hacer esto, yo tengo que hacer aquello, y obedecemos más las cosas reales de este mundo que la verdad de Cristo. ¿Cuál es el primer mandamiento? Ámame a mí primero. Quiere decir, obedéceme a mí primero antes que a todo el mundo. Obedéceme a mí primero antes que a todo el mundo. Y tenme a mí primero que antes que todo el mundo. A lo que yo digo primero que lo que haga el mundo. Ok. Entonces estamos mirando, hermano, que ¿cuál es la causa de esta situación? ¿Por qué nos pasa eso a nosotros? Por el problema del cuerpo. El enemigo, en este caso, usa nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo se convierte en un lugar de peligro para nosotros.
nuestro cuerpo se convierte en un asidero satánico para él hacer lo que él quiere hacer. ¿Cómo trabaja esto? ¿Cómo es que eso funciona? Está en Santiago. Está en Santiago, capítulo 1. Verso 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Porque cuando haya resistido la tentación es una prueba que se nos pone. La tentación es una prueba. ¿Qué están probando? Nuestra sincera fidelidad a Cristo. Eso es lo que están probando en la tentación. Si tú de verdad eres lo que dice Corintios, 2 Corintios 11, 4, 3. Están probando tu fidelidad a Cristo, tu amor a Dios, tu amor a Él. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha preparado a los que le aman. Podemos poner en amor ahí, ¿qué es el amor? La obediencia. La obediencia es el amor. El amor y la obediencia son sinónimos. Por lo tanto, la obediencia es poder pasar esa prueba con fidelidad. ¿Y cómo la pasas? Cuando tus ojos están abiertos, cuando discierne entre la realidad y la verdad. Cuando separas la verdad de la realidad y la realidad la pones a un lado y pones la verdad, entonces seréis verdaderamente mi discípulo. Entonces sigue diciendo aquí, miren el trabajo de Satanás ahora cómo es. Cuando alguno es tentado, ¿por quién somos tentados? No es por Dios. Yo no me voy a tentar a mí mismo. Dios no me va a tentar porque Dios no tienta con el mal. Dios no busca no hace el mal para nadie. Dice, no diga que eres tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Por lo tanto, cuando se nos propone vivir de acuerdo a la realidad y no a la verdad, me están tentando para que yo no haga la verdad y yo deje la fidelidad a Cristo y me vaya a la realidad. Ahorita vamos a ver las realidades. Dice aquí, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, el 13 lo leemos, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Esta es la parte que el hombre tiene donde Satanás trabaja fuertemente seduciendo lo que hay en ti, la ley del pecado. La ley del pecado está dentro de nosotros, está en nuestros miembros. Y es allí donde él va a tentarte para que tú seas seducido a cometer la obra de esa ley, porque la ley está dentro de ti. La ley está dentro de ti. Vámonos allí a Romanos 8. Vámonos allí a Romanos 7, 7, 8. Miren. Vamos a 7:14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Eres un esclavo, lo mismo que estamos hablando. Tu cuerpo es un esclavo del pecado. Es el cuerpo que está siendo aquí vendido. Sigue. Porque lo que hago no lo entiendo. Oigan bien.
pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Escuchen bien, no hago lo que quiero. No, perdón, no lo entiendo. Anoche el Señor me dio un sueño. De donde viene este conocimiento. Ay, ay, ay. Me movió el... Ahí está bien. Cuando yo era joven, yo abusé de una persona. Hasta cierto punto, abusé de esa persona. Muy joven. Tendría 18 años por allá. Una cosa... El Señor me la trajo. La vi perfectamente. Ella estaba así en alto, yo estaba aquí. Y ella estaba con una familia. Yo estaba, creo que era con Sarita y otra persona. Yo de momento no conocí a esa persona. Cuando la vi bien, la reconocí. Y le hice una sola pregunta. Oigan esto. Le dije en mi sueño, ¿te casaste? Me dijo, ¿cómo me iba a casar? Salí de allí, íbamos a coger como un ómnibus. Y lo que cogí, y entonces no traía el dinero. Y quería coger un taxi, pero no me alcanzaba. Y le dije creo que era Sarita la que estaba conmigo, porque estaba casado. Le digo, vamos a la casa, vamos con el taxi, le pagamos la casa y llegamos allá y venimos más rápido. Y ella me decía, y la otra que estaba, no vamos a estar perdiendo tiempo, vamos a parar la guagua. Ahí se fue el sueño. Después me despierto. ¿Y sabe lo que me muestra el Señor? Me dijo, ¿ves lo que hace el pecado? Tú hiciste el pecado, seguiste tu vida, pero mira el daño que dejaste. Eso me da una tristeza tremenda. Le pedí perdón a mi Señor. Ya yo le había pedido perdón por ese pecado. Pero entiendan, para que ustedes vean lo que hace un pecado. Cómo trabaja en la vida de una persona, dejando a esa persona atada, hermano, por años. Es terrible lo que hacemos con nuestros pecados. Porque nosotros pecamos y ¿sabe lo que pasa? Seguimos como si nada, hermano. No, olvida. Pero hermano, así, miren, seguimos y no sabemos las maldiciones que hemos dejado atrás. El que pega se le olvida, pero el que le pega no se le olvida. Qué terribles somos, hermano. Qué dañinos somos. De ahí viene este estudio que el Señor me habló por la mañana y empezó a hablarme sobre esto. Dice el Señor, porque lo que hago no lo entiendo. ¿Saben por qué? Porque yo lo único que quiero hacer, ¿saben lo que es? Los deseos de los ojos, la vanagloria de este mundo y los deseos de la carne. No, es que son mis deseos. No es que sean malos, es lo que yo quiero, lo que a mí me gusta. Lo que yo veo como bueno para mí, pero es malo para ti. Satisfacer mi vida, satisfacerme a mí. No me importa lo que yo ofenda. Lo que me importa es que yo sea satisfecho. Por eso es que somos tan egoístas y tan malvados, hermano. Oigan esto, porque lo que hago no lo entiendo. Tú haces eso, tú haces una maldad. Y tú no entiendes que estás haciendo una maldad. Digo, la verdad que no lo entendemos. Tú estás maltratando a una persona. Tú estás ofendiendo a una persona. Tú estás manipulando a una persona. Tú estás destruyendo a una persona. Pero tú sigues como si nada. Sigue. La razón es la mía. No me importa si esa persona sufre o no sufre. A mí no me importa lo que le pase a ella. Esa persona a mí no me interesa. Soy yo. Dice aquí. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y le voy a decir una cosa, nadie quiere que le hagan el daño, eso tú lo aborreces.
Tú aborreces que te hagan el mal. Tú lo aborreces, pero lo haces. Nadie quiere que le dañen la censura. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Aquí hay algo interesante. Aquí hay una esclavitud. Una esclavitud que se hace algo que yo no lo quiero hacer. En verdad, no lo quieres hacer. Ahora, voy a poner un prefacio aquí de intermedio, que el Señor me habló. Me dijo, hay personas que hacen el mal. No, todos hacen el mal. Pero hay corazones que se arrepienten de hacer el mal. Pero hay otros que no se arrepienten de hacer el mal. Siguen como si nada. Siguen cogiendo la guagua. Siguen caminando. Siguen para adelante su vida. Pero hay otros que paramos, hermano, y decimos, Señor, he ofendido. He abusado. He hecho lo incorrecto. ¿Entienden? Ahí está la diferencia del corazón contrito y humillado y el corazón que no se arrepiente. Hay corazones que se humillan. Hay corazones que comprenden en su caminar que han hecho mal y no quieren seguir haciéndolo. Y dice el Señor, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Quiere decir, yo quiero hacer el bien, pero hay una ley que no me lo permite. Por eso le estoy hablando de que hay un velo, y ese velo es la carne. Este cuerpo tiene la ley del pecado que no nos permite hacer el bien que queremos hacer, porque cuando somos niños no queremos hacer el mal. Y cuando vamos creciendo no queremos hacer el mal, pero ese mal se va manifestando. No miente, pero es un destructor. Él coge las cosas y las destruye. No le importa lo que pase. Le botó la leche y el otro hizo lo que no tenía que hacer, pero le botó la leche. Él no tiene la capacidad esa para saber que está botando leche. Así mismo somos nosotros. Así como ese niño bota la leche en ignorancia, nosotros pecamos también por la maldad. Pero él porque tiene una maldad dentro. Su cuerpo todavía no ha sido enseñado. Y nosotros tenemos el problema que estamos creciendo como niños hasta que seamos enseñados y lleguemos al momento en que podamos hacer solamente el bien. Pero mientras estemos en este cuerpo, todavía tenemos esta guerra. Y dice aquí, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Cuando somos niños chiquiticos, no cuando el niño ya empieza a querer hacer la maldad. Cuando somos niños chiquiticos, sentimos querer hacer el bien y queremos ver el bien. Y cuando vemos el mal no nos gusta. A medida que crecemos, nos acostumbramos a ese mal. Aumentamos ese mal. Desarrollamos ese mal. Bueno, el cristiano a veces, y muchas veces, como viene con ese mal, se queda con ese mal. Y no crece, no se desarrolla, no multiplica su santidad y su justicia. Se queda ahí pegado y está pegado y está pegado y está pegado. Y tú dices, pero ¿por qué estás pegado si ya tú eres un creyente? ¿Por qué? Por lo que dice aquí ahora el Señor. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Cuál es la concupiscencia? Esta ley que está aquí, que está en la carne. Pero tú tienes que conocer esa concupiscencia que tú tienes, que yo tengo, para comprenderla y decir, espérate, concupiscencia, ya te conozco. Satanás, tú eres quien tiene esta concupiscencia, ¿no verdad? Entonces dice, eres atraído y seducido. ¿Por qué eres atraído y seducido? Porque la tienes. Si no la tuviera, no podía ser atraído y seducido. Pero como la tienes, te la sacan. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado.
está la concupiscencia, está Satanás alando eso. Ahora, en estos tiempos estamos estudiando aquí sobre liberación de demonios. Hay personas que tienen la concupiscencia y gobiernan la concupiscencia. Hay otros que tienen la concupiscencia, son cristianos, no quieren gobernar la concupiscencia. Hay otros que tienen la concupiscencia, quieren gobernar la concupiscencia, pero no pueden gobernar la concupiscencia porque tienen un demonio que los obliga a que esa concupiscencia sea mayor que el poder que ellos tienen de no querer hacer la concupiscencia. Están las tres partes. El que la gobierna, el que no quiere gobernarla y el que no puede gobernarla. Escuchen bien, atiendan bien lo que estoy diciendo. Está el que la gobierna, el que ha crecido espiritualmente, el que no quiere gobernarla porque vive en la carne, vive en su carne, no quiere gobernar su concupiscencia, y está el que no puede gobernar su concupiscencia porque es atraído y seducido por Satanás. Es atraído y seducido por Satanás de tal manera que él va a ir al pecado. Quiera o no quiera, va a ir al pecado. Ahora, Pablo habla aquí de que él hacía lo que no quería y lo que quería no hacía. Ahora, una cosa es, en Primera de Juan habla del que nosotros no podemos decir que no pecamos porque somos mentirosos. Pero la palabra dice que el que practica el pecado es hijo de ¿quién? Del diablo. Tiene una relación directa con Satanás. Esa persona, el que practica la concupiscencia que hay dentro de él, que la lleva a práctica, no que la hace un día, sino que la practica, porque la ley se va a manifestar tarde o temprano, porque es una ley, y no vas a poder ser santo hasta que, como dice, miren lo que dice aquí Pablo. Vamos a ver. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Sí, me lleva cautivo. Ahora fíjense lo que dice. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Por qué? Pues estamos muertos en delitos y pecados. Pero entonces dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, así que yo mismo con mi mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Es decir, que Él, oye, yo con mi mente tengo la justicia, pero con mi cuerpo tengo el pecado. Y tengo una guerra. Tengo una guerra. Tú y yo tenemos guerra, hermano. Si tú no vives, si no entiendes esa guerra, no vas a crecer espiritualmente y Satanás te tiene ahí, mira, cogido, como al animal por la nariz, al toro. El toro se le pone una argolla aquí, se le ala y coge para la derecha, coge para la izquierda, hace lo que tú quieres. O al puerco. Hermanos míos, no se equivoquen. Todo, amados hermanos míos, no es rey. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Toda justicia desciende de lo alto. Todo lo bueno desciende de lo alto. Todo lo puro desciende de lo alto. Cuando no hacemos eso, entonces ¿de dónde viene? Viene de lo profundo del infierno. Dice Gálatas, capítulo 4. Dice Gálatas capítulo 4. Tú y yo vamos a tener problemas, ¿viste? Hablando contigo, mami. Perdón, capítulo 5, verso 16. Digo pues, amado, 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu. Aquí hay una orden. Jesús dice, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Ahora mira la verdad. Anden en el Espíritu. Una de las verdades maravillosas de Jesús dice, anden en el Espíritu. Y dice,
no satisfagas los deseos de la carne. ¿Por dónde vemos los deseos de la carne? Sentimientos, pasiones, mirada, nuestras emociones, nuestros deseos, lo que consideramos bien o mal, lo que considero yo que sí o que no, lo que yo creo que estoy bien y lo que yo creo que yo estoy mal, sin analizarlo verdaderamente a la luz del Evangelio, de la palabra. Dice, vivimos la realidad, sin analizar la verdad. Porque la realidad parece una verdad. Todo el mundo es verdaderamente justo en su realidad. Entonces, no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Ven a dónde está? Los deseos de la carne es el peligro. Los deseos de la carne es el peligro. Y ahí es donde estamos hablando, lo que hemos estado hablando toda la mañana. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu. ¿Se acuerdan que decía Pablo? Yo tengo la ley en mi alma, pero en mi cuerpo tengo la ley del pecado. Y adentro tengo la ley de Dios. Aquí dice, porque los deseos de la carne es contra el espíritu. Y el del espíritu es contra la carne. Aquí hay dos deseos. Deseo de tu cuerpo y deseo de tu espíritu. Tienes dos deseos dentro de ti que luchan, dice. Y estos se oponen entre sí. Están opuestos. Para que no hagáis lo que quisieras hacer. El deseo del espíritu lucha para que el deseo de tu carne no se haga en tu vida. Sigue diciendo, pero si eres guiado por el espíritu, no estás bajo la ley. Quiere decir, si tú eres guiado por el espíritu, no hay condena para ti. Porque la ley no te puede condenar. Ya no está bajo la ley. No hay juicio. Pero no es porque creo en Cristo. Es porque vivo en el espíritu de Cristo, que es la diferencia. Sí, yo creo en Cristo. No, espérate. Tú tienes que vivir bajo la información de Cristo para que la ley no te acuse. Yo creo en Cristo y soy libre. Sí, tú eres libre. Pero si tú vuelves otra vez a romper la ley de Dios, entonces te haces esclavo de esa ley. Entonces, ¿puedes practicar el pecado y estar libre del pecado? Mentira. El que practica el pecado es esclavo del pecado. Entonces, si yo sé que tengo una actitud pecaminosa y no me la quito, tengo dos condiciones. Escuchen bien. O quiero vivir en esa condición, me gusta esa condición, vivo de acuerdo al deseo de la carne, o tengo un demonio, porque yo, voy a decirle algo para que ustedes puedan entender. Yo voy a levantar este pie. ¿Quién lo hizo? Yo no quiero levantar el pie. ¿Cómo es esto? Yo no quiero levantar el pie, no me da la gana. Que te quedes abajo. ¿Me estás entendiendo? ¿Me estás entendiendo lo que estoy hablando? Yo no te quiero aquí. Yo soy el dueño del pie. ¿Por qué tú haces eso si yo no quiero? ¿Quién me lleva a que este pie se levante si yo no quiero? Aquí está. Escuchen bien. Escuchen bien. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Yo no quiero hacer esto. ¿Por qué lo hago? Dice, pero si soy guiado por el espíritu, no estáis bajo la ley. Andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Este deseo de la carne. Pero ¿quién me lleva a hacer esto? Cuando eres tentado, no diga que eres tentado de parte de Dios, sino que eres tentado de parte de Satanás. Y cuando esa tentación que tú no quieres se manifiesta, ¿cómo vimos el endemoniado de Gadareno? El endemoniado de Gadareno quería estar así. ¿Y por qué era un loco? ¿Y por qué estaba allí en los sepulcros? ¿Y por qué el niño estaba tirado sobre el agua y la candela? ¿Y por qué era un lunático? ¿Y por qué la mujer estaba encorvada? Y cuando salieron todos estos espíritus, la persona volvió a un control diferente. Entonces está lo que yo quiero y gobierno, si no soy esclavo. Lo que me gobierna a mí porque yo quiero, lo que yo quiero, sea bueno o sea malo, lo gobierno yo.
Yo soy quien gobierno. Pero cuando me gobiernan, ya no soy yo. Ya no soy yo. Porque Pablo decía, yo cometo un pecado, pero yo no vivo practicando el pecado. Porque sé que tengo una ley que me sube. Pero ¿qué pasa con aquel que dice que practica el pecado? Dice, es hijo del diablo. Le pertenece al diablo. El diablo lo tiene poseído. Ese no es de Dios. Ese que está haciendo eso tiene un demonio que lo está llevando a eso. Y aquí empieza. La tentación empieza afuera, pero puede terminar adentro. El ser que tienta. Porque cuando tú abres puerta, se mete. Y después tú eres un ser que crees que tiene autoridad sobre lo que estás haciendo y no te das cuenta que es lo que pasa aquí cuando dices, yo vine para que los que vean sean ciegos y los que están ciegos que puedan ver. Y hay muchos cristianos que consideran que están viendo y lo que están es ciegos, porque viven de acuerdo a los principios satánicos, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de este mundo, y no están viviendo de acuerdo a la santidad de Jesús, a la vida de Jesús. Y miren lo que dice aquí. Ya te gobierna el demonio. Y entonces tú te lo quieres quitar y no puedes. Cuando la tentación está afuera, que tú la gobiernas, Se va, desaparece. Cuando está adentro, es un tormento. Es un tormento, se convierte en tormento. Y de allí vienen los tormentos, y vienen las aflicciones, y vienen las enfermedades, y vienen los controles. Esa es la primera alerta. Así mismo es. Por eso dice, cuando tú eres tentado, date cuenta que tú eres seducido. Y mientras tú estás siendo seducido, y entonces empiezas a hacer las cosas, y el diablo dice, te va comiendo los sentidos como a Eva, poco a poco, hasta que a Eva comió de la fruta. Mientras no comió no había pecado. Pero cuando comió de la fruta, ahí entró la muerte. Pero fue seducida. Miró, vio que la fruta era hermosa, la convencieron, voy a alcanzar sabiduría, qué linda la fruta. Así mismo es el mismo principio, porque dice, tengan cuidado. No deje que tus sentidos sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Como a Eva se lo hicieron, lo mismo. No hay otra cosa diferente. Lo que pasó en el Edén es lo que nos pasa a nosotros. Entonces, están las tres partes. Yo gobierno, la ley me gobierna a veces y no se sube más, o Satanás me la hace subir aunque yo no quiera y la mantiene arriba. Pero para eso tiene que tener una autoridad. Aquí lo que hay es dos cosas. Mantengo la ley de Dios en mí y cuando se sube, lo bajo. Si alguno ha pecado, abogado tenemos para nuestro Señor Jesucristo y no se vuelve a levantar esa pierna. La mantengo ahí. Tal vez se me levante en un mes, pero no se me la va a levantar mañana y pasado. Pero cuando tú eres atraído y seducido por Satanás, la pierna te hace así, mira, tú la bajas y ella sube. Ella baja y ella sube. Y vives pecando hasta que se queda arriba. Te acostumbraste a tenerla arriba ya, porque ella es parte de ti. Eso es lo que me pasaba y lo que te pasaba a ti cuando no conocías a Cristo. Cuando yo conocía a Cristo, cuando yo no conocía a Cristo, yo no tenía problema en la mente. Yo no tenía guerra en mi mente. Yo vivía, mi hermano, y todo lo que me daba la gana lo hacía. Jamás me mortificó nada de lo que hice. Al contrario, me enorgullecía de lo que había hecho. Y era pecado. Me estaba matando. Tienes el poder para estar libre, pero no lo estás usando. Que tú eres como intocable. Y no lo eres. Y no lo eres. Y Satanás es astuto para, escuchen bien, engañar. Escuchen bien, engañar. Pero aquí hay una palabra interesante. Él viene a matar y a robar. Escuchen bien, la palabra para robar analiza qué hace un ser cuando va a robar. Lo primero que él tiene que tratar de conseguir es ser ocultado. Que no lo lleguen a ver, que no lo lleguen a poder coger. Y para eso, él es el mejor estratega para ocultarse y no darse a conocer. Y ese es el engaño más tremendo que hay. Matar, robar y destruir. Pero para robar, para poder matar y destruir, él tiene que robar
tu vida eterna, destruir tu vida, y eso lo hace a través de un engaño, pero fíjate que lo hace robando. Y para él robar, él tiene que ocultarse, y se oculta detrás de los sentimientos, detrás de las pasiones, detrás de los deseos de los ojos. ¿Saben cómo? Haciéndote creer que esas cosas son correctas, que son correctas. Hasta que tú no lo traes a la luz de la palabra, no te das cuenta que eso es incorrecto. Y tienes que analizarlo bien, porque aún viendo la palabra, muchas personas dicen, no, pero esto no es malo. No, pero esto es correcto. No, pero esto está bien. Y estás en desobediencia total y absoluta como esta gente. Querían matar a Jesucristo y decían que estaban bien. Nosotros somos hijos de Abraham, pero ustedes me quieren matar. Ustedes son hijos del diablo, ustedes no son hijos de Abraham. Y no, pero nosotros estamos bien porque tú eres un Hay que matarte. Fíjense, nos justificamos. Así como ellos se justificaban por matar a Jesús, por cumplir lo que ellos consideraban como justo, nosotros nos justificamos por cumplir lo que nosotros consideramos como justo, cuando Satanás nos está usando el mundo para, mire, matarnos. Sigue la palabra y dice, pero si soy guiado por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y esta guía del Espíritu es la que te hace entender de verdad lo que dijo Jesús. Cuando Él venga te llevará a toda justicia y toda verdad. El Espíritu Santo es el que te lleva a la verdad. Y a veces estamos siendo engañados, pero nos sentimos bien. Y ahí es donde, hermano, hay peligro. Cuando nos sentimos bien y estamos siendo engañados. Sigue después. El deseo de la carne es contra el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queráis. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, en todos los sentidos que el Señor ya ha enseñado. Fornicación, en los sentidos que la palabra enseña. Inmundicia, en el sentido que la palabra enseña, no en el concepto del mundo. Lascivia, en el concepto que nuestro Señor nos enseña. Y así, la idolatría. Cuando rompemos el primer mandamiento, el segundo mandamiento, bueno, el primer mandamiento. Hechicería. Enemistades. Enemistades, hermano, eso es tremendo. Enemistades. Pleitos, eso es tremendo. Celo. Eso es tremendo, cómo se manifiesta. Iras, my God. Contienda, disensiones, separaciones, herejías. Lo que dice la palabra y lo que decimos nosotros. Envidias, Dios mío. Homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como yo os lo he dicho antes, que los que practican, no el que hace, practican tales cosas, oigan bien, ¿a quién se le dijo esto? A Gálatas. ¿Quién eran los Gálatas? Cristianos, llenos de la bendición del Señor. Gálatas, si ustedes practican esto, quiero decirle algo, no heredarán el reino de Dios. No heredarán el reino de Dios. Y nosotros tenemos que tener esto, porque esto fue escrito para que los hijos de Dios aprendieran a no hacer lo que hacían los Gálatas. Está escrito que si se cae, se da golpe, y si no, de barata. Gordo, vas a tener que salir de aquí, ¿oíste? Ya estamos terminando. Entonces, no heredarán el reino de Dios. Es una palabra fuerte para nosotros, hermano. Es una palabra dura para nosotros, que tenemos que analizarla bien. Tenemos que analizarnos. Y tenemos que darnos cuenta, en verdad, lo que está haciendo el enemigo con nosotros. Si nos está bajeando como la serpiente bajea a la gallina, que le saca la lengüita y la duerme. Sí, porque eso es lo que hace la serpiente. ¿Saben que la serpiente hace eso? Saca la lengua y una musiquita y te duerme. Satanás, eso es lo mismo que Satanás hace. Te va durmiendo. ¿Qué significa eso? Tus sentidos te van apartando de la sincera fidelidad a Cristo poco a poco y no te das cuenta, pero te sientes
Primero te sientes mal, después te sientes regular y después ya te sientes bien. Haciendo el pecado. Dice después el Señor aquí, no heredarán el reino de Dios, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ahora, cuando yo leí esto, aquí leemos esto y miramos y decimos, bueno, estas cosas, ¿cómo es la parte de arriba y la parte de abajo? Bueno, la parte de abajo, la guía del Espíritu, es para que en todas estas cosas que están aquí arriba se manifieste, en vez de estas cosas, se manifieste esto. El amor no hace daño a nadie. El gozo no te lleva al pecado y a sentirte mal. La paz mantiene la santidad y la pureza de Dios. Tienes paz para con Dios. La paciencia, soportas hasta el final las acechanzas. Benignidad, no haces lo malo. Bondad, eres misericordioso, compasivo, ayuda. Fe, mantienes la palabra de Dios. Mansedumbre, eres paciente en estas tribulaciones y en todas las situaciones que hay. Templanza, tienes dominio propio sobre todo esto y gobiernas. Contra tales cosas no hay ley. Los que son de Cristo han crucificado la carne. ¿Qué crucificamos? El cuerpo. ¿Qué crucificamos? Las acciones del cuerpo. Las acciones del cuerpo. No estamos viviendo con ese cuerpo que nosotros vivíamos antes. Ahora estamos viviendo con un cuerpo que es esclavo de nosotros y no nosotros del cuerpo. Y a medida que un cristiano se da cuenta que tiene una condición X, busca ayuda. Busca la ayuda del Señor. Señor, yo tengo aquí debilidad. Señor, esto se me está manifestando. Señor, yo tengo esto. Señor, yo no puedo vivir en ira. Señor, yo no puedo vivir en fornicación. Señor, yo no puedo vivir en adulterio. Señor, yo no puedo vivir en este tipo de vida. Señor, yo no puedo vivir para las apariencias del mundo. Yo no puedo vivir en vanidades. Señor, yo no puedo vivir aquí. Yo no puedo vivir aquí. No, espérate. ¿Qué? Yo no quiero esto. No te lo puedes quitar. Tú tienes que decir, bueno, ¿por qué no me lo puedo quitar cuando yo soy libre? Aquí hay un poder contra mí. Tengo que analizar este poder que hay contra mí. ¿Por qué se manifiesta este poder contra mí cuando yo no lo quiero? Satanás es un ladrón. Astuto. Muy astuto. Y el Hijo de Dios tiene que también ser sabio. Y darse cuenta que estas cosas no le permiten heredar el reino de Dios. Discernimiento. Muy importante. Eso hay que tenerlo. Y hay que trabajar en el discernimiento del conocimiento del bien y del mal. Hay que trabajar, hermanos. Bendito Dios. Alabado sea el Señor. Gracias te damos. Mi alma te alaba, Jesús. Tuya es la gloria, Señor. Tú eres el único que mereces la gloria de todo esto. Y a ti, Señor, venimos para recibir de ti, Señor. Porque tú eres la verdad, el camino y la vida. En ti están escondidos todos los secretos. Gracias.